¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. La segunda ola del coronavirus y las nuevas medidas restrictivas obligan a todos los espacios a adaptarse. Hoy veremos cómo lo hacen en la Universidad de León con códigos QR y con aulas espejo. Además, veremos cómo una empresa ha encontrado la forma de compensar la falta de servicios en los pueblos realizando recados para sus vecinos. Y por último, echaremos la vista atrás para recordar el viejo santuario de la Virgen del Camino, derribado en 1958. Estos son algunos de los temas que les proponemos hoy. Acompáñenos, aquí comienza Informe León. El coronavirus ha acelerado el proceso de digitalización en el sistema educativo. Desde la Universidad de León se ha promovido la formación de los profesores en herramientas digitales, pero también que sus alumnos se adapten al nuevo entorno digital. Este avance ha venido acompañado de otras medidas, como la instalación de los códigos QR o las famosas aulas espejo, donde los estudiantes pueden ver desde otra clase la lección del profesor. Hoy les mostramos los protocolos de seguridad en la ULE para un aprendizaje seguro. La universidad, uno de los lugares más importantes para la vida de un estudiante, no solo por las amistades que se forjan, sino también porque encamina a los jóvenes hacia el mundo laboral. Sin embargo, mucho ha cambiado desde aquel mes de marzo, cuando el coronavirus hizo pie en España. En tiempo récord, alumnos y profesores tuvieron que adaptarse a las clases virtuales. Sí que el cambio fue grande para todos y ha costado bastante adaptarse y todavía estamos en ese proceso de cambio, pero bueno, creo que el alumnado se ha adaptado. La colaboración que existe entre diferentes universidades, primero entre las universidades públicas de Castilla y León, con Burgos, Salamanca, Valladolid y León, pues por ejemplo, dando publicidad a webinars que se realizan en una de las universidades de manera que los profesores de otras universidades puedan participar en la mayor parte de los casos, compartiendo material, experiencias. Desde el confinamiento, la Universidad de León ha ido preparándose a la nueva realidad y por esa razón aprobó 2 documentos en julio. El primero de ellos fue el protocolo de vigilancia y actuación frente a la COVID, en el que se desarrollaban pues, un poco las medidas sanitarias que debían cumplir los centros y también la creación de las llamadas unidades básicas de vigilancia y los pasos que debíamos hacer ante la aparición de un caso pues, sospechoso o positivo, ¿no? También se aprobó otro documento, que es el Plan de Actuación ULE para la adaptación de la docencia a las exigencias sanitarias, en las que se establecían algunas medidas más concretas para la organización de la docencia. Ambos darían soporte al desarrollo y la organización de la enseñanza, pero siempre teniendo en cuenta los recursos disponibles, tanto de maestros como de espacios físicos, para impartir las asignaturas. En todas las universidades, y en la nuestra en concreto, existe la Escuela de Formación y a partir de marzo la Escuela de Formación se adaptó a la situación y propuso pues una cantidad importante de cursos de formación y yo creo que ahora mismo todo el profesorado ha tenido oportunidad de formarse en diferentes instrumentos. A escasos días de empezar el curso hubo un cambio de normativa por parte de las administraciones, lo que obligó a tomar una decisión. Establecía como obligatoria 3 medidas: el uso de mascarilla, la distancia interpersonal de 1,5 metros y que el aforo de las aulas o el número de estudiantes en las aulas no podía superar el 50% de aforo. La docencia online nunca ha pretendido sustituir a la presencial, pero sí es cierto que ha llegado a la institución para quedarse, como un apoyo en estos tiempos de crisis sanitaria. En aquellas asignaturas donde pues el número de alumnos de la asignatura y el aula asignada permitían que la docencia fuese presencial, pues se optó por ese tipo de docencia. En aquellas asignaturas o en aquellos cursos en los que realmente pues los alumnos no podían estar todos en el aula, entonces se optó por una docencia combinada. Los 2 primeros grupos acuden una semana y los 2 últimos la siguiente semana. Eso en las clases teóricas. Las clases prácticas, al estar dividido en grupos, se acude. Cuando se cumple aforo tenemos la posibilidad de tener un aula espejo. Esta modalidad se ha introducido para que los estudiantes no pierdan contacto con su centro de estudio. Los alumnos, parte de los alumnos están en un aula con el profesor y en el aula de al lado se está retransmitiendo lo que el profesor está dando para el resto de alumnos.
Esto se ha hecho en aquellos centros donde tenían aulas disponibles. También se encuentran las aulas escucha, dirigidas a los universitarios que tengan práctica y teoría durante la misma jornada. Son una especie de sala, bueno, de salas de estudio, podríamos decir, donde el alumno, con sus propios medios, su portátil, sus auriculares, puede escuchar alguna clase de las que se están impartiendo online. Además, la ULE ha facilitado material tecnológico y plataformas virtuales a todo su profesorado. Lo más habitual es utilizar el Google Meet como videoconferencia. Entonces, los alumnos pueden escuchar al profesor, el profesor puede compartir la pantalla con lo que esté explicando y lo que se esté viendo en el cañón de clase en ese momento. Y bueno, si las aulas disponen de webcam, que la mayor parte de ellas sí lo tienen, no solamente de micrófono, van a poder ver también al profesor, aunque evidentemente en la mayor parte de asignaturas lo que interesa sobre todo es que puedan ver la presentación y nos puedan escuchar. En algunos casos se han dotado también a las aulas de unas tablets que están pensadas para que los profesores puedan escribir en la tablet, por ejemplo, temas de fórmulas, y los alumnos puedan ver esa pantalla compartida. Seguir con este sistema implica la colaboración de todos, sobre todo en las labores de desinfección. En todas las aulas disponen tanto de gel de manos como de pulverizador, además de que también hay gel de manos, gel hidroalcohólico en la entrada de los edificios, y tanto al inicio de la clase como a la finalización de la clase deben de limpiar su espacio. Sí que se están llevando a cabo las medidas de distancia de seguridad, tanto en el aula como fuera de ella, y la de desinfección, limpieza y mantener ordenados los puestos individuales y el de las clases. Se ha demostrado que el virus se transmite por vía aérea, sobre todo por los aerosoles, pequeñas partículas que quedan suspendidas en el ambiente. Por esa razón es importante renovar el aire. En principio, dentro de las aulas se mantienen las ventanas abiertas la mayor parte del tiempo. Lo que sí está acordado es que en los descansos, y se han planificado los descansos para que cada hora los alumnos salgan 10 minutos del aula y la clase esté ventilando, pero aún así en la mayor parte de las aulas las ventanas están abiertas la mayor parte del tiempo. A pesar de todo, el contagio cero no existe y hay un protocolo en el caso de que hubiera algún positivo. En el cual ellos deben de informar mediante un formulario de la situación. Esa información se traslada después a las facultades para que tengan el dato, sepan en qué momento este alumno está en una cuarentena o está en una situación de positivo debido a una prueba de PCR, en qué momento está previsto que se pueda incorporar y si hay alguna situación especial, si este alumno no puede seguir las clases con normalidad debido a enfermedad o situaciones de estas. La idea es que los alumnos no dejen de recibir formación por encontrarse en sus casas. En ese caso, normalmente se van a conectar a las sesiones online. Para tener controlados a los posibles infectados se emplea los códigos QR. En algunas asignaturas se ha optado por llevar el tema de asistencia mediante códigos QR, que los alumnos acudan a clase, puedan escanear el código QR e indicar que están físicamente en ese momento para llevar el control de asistencia. Sin embargo, en algunos casos los profesores, yo por ejemplo durante algunas semanas he optado por llevar el control mediante la lista. En las aulas tienen un sitio asignado, por ejemplo en nuestra facultad tiene un sitio asignado físico con un número, con lo cual siempre se sientan en el mismo sitio. La propia comunidad universitaria critica la actitud de los jóvenes que no se toman en serio la enfermedad y aclara que son casos aislados, que se dan especialmente fuera del campus. Yo cuando vengo a clase me siento seguro y creo que el resto de los compañeros, por lo que he podido saber también, por lo tanto creo que el ambiente universitario no está siendo el problema y bueno, sí que resulta molesto pues para las personas que sí que creo que estamos cumpliendo con todas las medidas indicadas y que llevamos nuestro día a día de la mejor manera posible. El objetivo principal es la educación, pero sobre todo que nadie se quede atrás en el proceso, solo así se evitarán riesgos mayores. Se dieron cuenta de que la mayor parte de los habitantes de las zonas rurales no tiene capacidad para hacer muchos de los trámites administrativos que necesitan. Además, en algunos pueblos aún no hay internet y son muchos los ancianos que necesitan a alguien que les haga los recados. Cristina Mayo y Sara Velasco son las responsables de recadosrurales.com. Hoy les hablamos de una empresa que ha nacido en la Magdalena para suplir esa falta de servicios cada vez más notable en los pueblos.
Realizar trámites online se torna complicado cuando no hay una adecuada conexión a Internet, también para quienes nunca han utilizado este tipo de tecnologías. Por eso, estas gestiones tan habituales en el día a día se convierten en imposibles para muchos de los habitantes de las zonas rurales. Con la intención de ayudar a los mayores de los pueblos nace recadosrurales.com, de la mano de dos jóvenes emprendedoras que tratan de compensar una falta de servicios cada vez mayor en los pueblos. El día a día en un pueblo es mucho más difícil, cada vez hay menos servicios, cierran bancos, cierran farmacias, cierran tiendas. Aquí en La Magdalena estamos muy bien, hay de todo, pero hay un montón de pueblos donde no lo hay. Hicimos unas encuestas con la entidad de la Reserva de la Biosfera y para ver cuáles son las necesidades en los pueblos y tal. Las hicimos durante todo el año pasado. Y esto refleja un poco pues, todas las necesidades que decía la gente que había. Cristina Mayo es asturiana de nacimiento, pero su familia era originaria de este pueblo leonés de La Magdalena, donde regresó hace ya casi una década. Para ella, teletrabajar desde aquí era algo cotidiano, tal y como hacer gestiones del día a día por Internet. Pero sus vecinos no opinaban lo mismo. Para ellos, hacer trámites por vía telemática era un escollo insalvable. De la necesidad que apreció en sus vecinos surgió su idea. Nada, yo he vivido en muchos sitios, después de Asturias me fui a Londres, después estuve en Barcelona 8 años, me fui a Murcia y hace 8 años falleció mi padre y yo me vine a vivir con mi madre. Trabajaba en la Caixa, podía tener el traslado fácil y me vine aquí. Y nada, le llevo aquí 8 años viviendo, después me puse a trabajar otra vez en marketing, que era lo mío, con una agencia de Madrid, teletrabajaba cuando nadie teletrabajaba ya durante 7 años y yo en el pueblo lo más de bien. Pero a base de estar aquí, pues vas viendo que para mí la vida era igualmente fácil y yo enseguida me di cuenta de que no quería volver a la ciudad, no la echaba casi nada de menos y es que con Internet, con un acceso a Internet y apañándote pues, para tener una identidad digital, métodos de pago digitales, tal, a mí aquí no me faltaba de nada, me lo traen todo a casa, no hay ningún problema. Pero la gente que vive a tu alrededor, los vecinos, los amigos de mi madre, tal, para ellos era todo muchísimo más complicado. Y yo llevo haciendo los recados pues, desde que estoy aquí. Pues que quiero una carretilla, pídemela al Amazon, o que quiero, mira, que necesito renovar el DNI, que quiero pedir cita previa al ITV. Cosas que para nosotros son súper fáciles y para ellos no. Y esto, aparte de, pues hombre, hacemos muchas cosas, pero es un poco por crear un poco, por salvar las distancias entre lo que se puede hacer en Internet y la gente que no lo utiliza. Y luego, pues eso, tonterías de, pues es que les mandan, ahora mismo llamas a un servicio de banco y hablas con 3 máquinas, como dicen ellos, y al final del todo te dicen, manda un email. Y ellos no saben mandar un email, no saben escanear, y esto hay que salvarlo para hacerlo un poco más fácil en los pueblos. Sara Velasco es vallisoletana y abogada de profesión, y es que recadosrurales.com facilita también otro tipo de gestiones más complicadas si cabe, como administrativas o jurídicas. Yo creo que hay una parte importante de temas de farmacia y de compra de perecederos, o sea, de no perecederos, perdón, de supermercado, porque es verdad que hay aldeas, poblaciones, pueblos a los que no tienen tiendas, no tienen farmacias. Y luego creo que por lo que yo estoy viendo ahora hay otra parte muy del tema de no sé cuánto me queda de presión, no sé a qué puedo acceder o qué ayudas puedo tener. Yo creo que esta parte, yo por los pocos días que llevo aquí o que llevamos aquí trabajando, creo que es algo que se está pidiendo. Y luego temas muchos de tierras. El proyecto cuenta con una oficina física en La Magdalena, desde donde se da servicio a los vecinos de los pueblos que componen los 6 ayuntamientos que conforman la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna. Además, su página web ofrece toda la información necesaria para conocer sus servicios y tarifas. El mayor problema con el que se han encontrado de momento sus fundadoras es precisamente el de dar a conocer su trabajo. Un trabajo que se realiza mayoritariamente online, pero paradójicamente, como mejor se publicita, es de boca en boca. La gente que tiene redes sociales es muy activa, incluso también en los pueblos, porque al final es como el bando, es donde te enteras de todo, en el Facebook del pueblo, del ayuntamiento, y esto sí que ha funcionado. De hecho, en muy poco tiempo el Facebook ha tenido una gran respuesta y tal. Ahora, la gente que no tiene esas redes sociales, esto es lo que más nos va a costar, y al final tenemos que volver al marketing de hace 10 años, a los carteles, al buzoneo. Nuestra intención primera era hacer charlas en los ayuntamientos, que creíamos que para la gente mayor pues era lo más fácil, ¿no? Que nos facilitaran un poquito darles una charla, explicarles qué podemos hacer por ellos. Yo creo que es muy importante que nos vean, que nos conozcan.
que nos tengan confianza. Por eso también es un poco lo de tener oficina física. En realidad no haría falta para hacer el trabajo que hacemos, pero te tienen que conocer. A través de una cuota mensual, los habitantes de las zonas de Omaña, Luna y Carrocera pueden seguir viviendo donde desean hacerlo. Y es que a veces los mayores acaban por mudarse a las capitales por no ser capaces de realizar pequeños recados del día a día. Esto es un problema, el no tener internet en muchos de los pueblos es un problema. Nosotros lo bueno que tenemos es que hemos establecido la oficina aquí sí que hay una buena cobertura de internet, y con este sistema que tenemos en el que podemos ir a ver a la gente a su casa, yo siempre me puedo traer esa documentación y hacerles el trámite por internet con un mandado. La tecnología nos permite coger el mandado de 1000 maneras. Pueden llamarnos y hacer la grabación, oye, das consentimiento para que te hagan esto. Un mandato por WhatsApp es válido, email es válido, pero es verdad que hay mucha gente que pues ni WhatsApp, ni email, ni nada, pero sí puedes ir a verlos a casa, recoger la documentación, hacerlo donde sí tengas cobertura y llevarles el recibo. Las personas mayores que habitan en los pueblos, cuando por determinadas circunstancias de la vida, como puede ser, oye, ya me hago mayor, no me valgo por mí mismo, vivo en una zona aislada, frío, etcétera, voy a la ciudad, esta gente va en picado porque le está sacando de su entorno. Y hombre, nosotros nos encantaría, aparte de otros muchos servicios, ¿no? Pero este lo consideramos fundamental para que te puedas quedar en el pueblo, para que puedas vivir. Se denominan las nietas digitales de sus vecinos. Buscan facilitarles la vida y compensar con su trabajo una pérdida de servicios básicos cada vez más aguda en las zonas rurales. La devoción a la Virgen del Camino se remonta a 1505 tras su aparición a un pastor de Velilla de la Reina. En ese lugar exacto se construyó la ermita del Humilladero, que reformado todavía se conserva. Pero la gran obra fue levantar un santuario en pleno Camino de Santiago. El que conocemos ahora no es ni mucho menos el primero, hubo 3 anteriores en el mismo lugar. El más valioso se derribó incomprensiblemente en 1958 por orden del obispo Almarcha. Una decisión de derribarlo controvertida que ha dejado la nostalgia en aquellos que conocieron el viejo santuario. Al llegar septiembre, se publicaba en el periódico el anuncio de las anovenas, costumbre de piedad que se practicaba en el santuario de la Virgen del Camino. Mediados del siglo pasado, la sociedad leonesa cumple con el rito del Vía Crucis en la Virgen del Camino, un lugar por aquel entonces casi despoblado, donde apenas cruzaban algunos pastores con sus rebaños. En 1928, el Diario de León, que hacía 2 ediciones, publicaba un artículo del Padre Blanco en el que se inquiría sobre las famosísimas anovenas. Son las mujeres anovenarias que entre el 19 y el 27 de septiembre de cada año celebraban el rezo del Rosario de la Aurora por las calles del pueblo. Se iniciaba aquí, en el Humilladero, donde la historia dice que se apareció la Virgen en 1505 a un humilde pastor de ovejas. Pues el Humilladero, normalmente en muchos pueblos donde tenían costumbre de hacer el Vía Crucis, allí donde se iniciaba en la cruz o en la pequeña ermita que estaba fuera del pueblo, donde se iniciaba el Vía Crucis, se iniciaba de rodillas, y de ahí viene el nombre, digamos, etimológico, viene de ahí, de arrodillarse. Finalizaba el recorrido con el sermón en la ermita del Cristo del Humilladero. Un humilladero que fue posterior a aquella aparición mariana y que hoy lo vemos así, reformado con los años, pero que todavía conserva algunas de las viejas paredes de ladrillo. Se ha conservado incluso quizás después de la aparición del pastor. Lo importante fue también el gran auge que cogió el Camino de Santiago. Por eso de ahí viene el nombre de la Virgen del Camino. Una pequeña ermita cuyo nombre viene de que la oración de rodillas se entendía como una humillación ante la imagen. Que si se mira desde la plaza, la fachada de lo que es actualmente la parroquia de la Virgen del Camino, representa una mujer arrodillada o una persona arrodillada.
El humilladero se fue ampliando para convertirse en la iglesia parroquial de la Virgen, donde Manuel, fraile dominico, celebró misa durante años. Ahora es el párroco de Montejos del Camino, pero recuerda el gran cambio que ha dado la Virgen del Camino al amparo de la devoción. La devoción que se inició aquí se traslada mediante la tradición que se dice que se tiró con una honda, lo de la piedra, es una tradición popular, pero no hay documentación así escrita. Desde aquí la tradición dice que la piedra lanzada por Nuestra Señora con la honda del pastor cayó en el lugar donde se levantaría el santuario. Este es el último, el actual, que financió el empresario leonés Pablo Díez, que hizo fortuna en México. Fue obra del arquitecto dominico Coelho de Portugal, siendo las esculturas de la fachada y las puertas del santuario obra del arquitecto catalán Subirats, el arquitecto de la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia. Pero antes, en los siglos pasados, se levantaron hasta 4 templos. El primero se abrió al culto en 1514, el segundo en 1652, poco antes de acabarse, se derrumbaría. Ahí llegamos al tercer santuario que muchos guardan en sus retinas. Así era. Así lo vemos en estas fotografías antiguas que se guardan con esmero en la Casa de la Espiritualidad de los Dominicos de la Virgen del Camino, ligados estrechamente al santuario. En los años 50 la patrona de León se cobijaba aquí, un santuario de gran similitud con la iglesia de San Marcelo de León, de 26 metros de largo por 14 metros y medio de ancho. Estaba dividido en 3 naves, formadas por grandes pilastras que impedían ver el altar mayor con el retablo cubierto por el ábside. Es la única parte que se conserva en el actual santuario. Volvamos por un momento a él. La imagen de la Virgen del Camino no se movió ni un centímetro durante aquellas obras. Un imponente edificio que acogía también la tradicional romería de San Froilán. En la feria había de todo para el repuesto necesario, y todos o casi todos con el repuesto a casa, como quien cambia la rueda del coche, del carro. Una vez que vino un carro a la Virgen, desde allí pues yo me acuerdo de niño de haber venido, y después en lo que es la actual explanada, pues allí poner los carros y cada familia poner su merienda, y allí compartíamos todo. Era el día grande en el que los leoneses de los pueblos acudían con fervor y sus mejores galas. Al final, la fiesta con los carros engalanados con ramas y frutos, como manda la tradición. En la nave izquierda del viejo santuario aparecía colgada a media altura la cadena del cautivo y en el suelo el arca que recuerda el milagro de Alonso de Ribera, un cristiano del Reino de León prisionero en África y que confió su suerte a la Virgen del Camino. Los restos de aquel milagro permanecen a buen recaudo todavía en el santuario actual. Normalmente desde el inicio de los 40 para acá, sobre todo cuando se hizo ya la segunda torre, empezó a coger auge y la gente era un ambiente popular de que había que cambiar el santuario, que resultaba pequeño, que las columnas ocupaban mucho y en las grandes aglomeraciones no había sitio. Ese auge llevó a pensar en una ampliación que finalmente no se llevó a cabo por falta de medios económicos. Además, las propuestas del arquitecto Torbado no fueron del gusto de la época. Se proyectó hacer un santuario más grande. Parece que hubo ahí un intento de un santuario más grande, pero era de una manera que costaba tanto que se desechó. Hasta que apenas unos años después, un leonés antiguo dominico que abandonó la orden y que había hecho fortuna en México, quiso cumplir su promesa de ayudar. Y entonces cuando vinieron los dominicos ya a la Virgen del Camino, pues entonces empezó a proyectar ese nuevo santuario y a través del padre Francisco Coelho de Portugal, nosotros cariñosamente llamado Curro, el padre Curro, pues fue cuando se proyectó este santuario, que la idea era acoger el sitio donde estaba el retablo, y ese retablo, que es de finales del 18, mantenerlo tal cual. Era Pablo Díez, actuó de mecenas, dispuesto a levantar un gran santuario. Así que incomprensiblemente, y a pesar de su valor arquitectónico y artístico, el obispo de León, por aquel entonces Luis Almarcha, no dudó en encargar que el viejo santuario de la patrona fuera derribado. Almarcha ocupó el obispado de León desde 1944 a 1970. El acto culminante se efectúa en la Real Basílica para inaugurar el Año Santo Isidoriano, y el obispo de León
como se hace en los años jubilares de Roma y Santiago de Compostela, derriba el tabique que cubre la Puerta Santa para dar acceso al templo. Un tiempo en el que se crearon 54 nuevos templos, se reconstruyeron 159, se repararon 397 y se hicieron 131 nuevas casas rectorales. Sin embargo, su controvertida decisión creó discrepancias y opiniones enfrentadas entre los prelados leoneses de la época, los arquitectos y los técnicos en patrimonio. Don Pablo y doña Rosario exigieron que el espacio de la cabecera donde se ubicaba la Virgen debía conservarse en el lugar exacto. El proyecto era una iglesia para un retablo barroco. Y los retablos laterales, tanto el de San José como el de San Froilán, que eran también unos retablos valiosos, sirvieron para completar este retablo, porque este retablo actual, tal como está colocado, está completado con tablas y con ciertos elementos que lo hizo Lapallese. Fue el 5 de septiembre de 1961 cuando se inauguraba un nuevo santuario con el dinero indiano de don Pablo y doña Rosario, el empresario del gran imperio mexicano que seguiría más tarde su sobrino Antonino Fernández. Al marcha, echaba la bendición sobre el nuevo templo. Más de 50.000 personas se dieron cita en los actos de inauguración del nuevo santuario de la Virgen del Camino. Durante la misa, don Pablo Díez y su mujer, doña Rosario Guerra, ilustres benefactores de este templo, realizaron la ofrenda de la construcción, que fue recibida por el obispo señor Almarcha, quien anunció el comienzo del año mariano. La Virgen del Camino anteriormente había sido objeto de muchos honores. Uno de los más significativos fue este, que corresponde a la imposición de la primera medalla de la provincia. Sin derribar la cabecera del viejo santuario, se fue construyendo el nuevo alrededor de ella. Así lo vemos ahora, desde el camarín de la Virgen, donde también se celebran liturgias. Hoy es Manuel, el dominico encargado de celebrarla. En 2005 se conmemoró el 500 aniversario de la aparición de la Virgen del Camino y hace 3 años el Papa le otorgaba a este templo el título de basílica, con un largo pasado desconocido para muchos. Con este reportaje sobre el viejo santuario de la Virgen del Camino nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará con nuevos reportajes dentro de 7 días. Hasta entonces, sean felices. Adiós.